Permítete pensar, dale una ojeada a tu alrededor, indaga sobre el misterio de la vida e integra tus propias verdades. Este es nuestro espacio, Ascensión Azul, un lugar para debatir sobre todo aquello que nos hace diferentes. Magia, mística, conspiración, biografías, sabiduría arcana son los temas de nuestra reflexión. El equipo pone su pasión sobre la mesa para el diálogo, con intervenciones de Viviana Ramírez, Fernando Aperador y John Fernando Palacio. Comienza un nuevo debate en el aquí y en el ahora. Acércate, sé parte de él. Ascensión Azul, un espacio para el debate, el conocimiento y la sabiduría ancestral. Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: tomen puñados de ceniza de un horno y que arroje Moisés la ceniza hacia arriba, en presencia del faraón. La ceniza se convertirá en polvo y se extenderá por todo el país, produciendo llagas en todos los hombres y animales de Egipto. Moisés y Aarón tomaron ceniza de un horno y fueron a ver al faraón. Allí Moisés arrojó la ceniza hacia arriba, y tanto hombres como animales quedaron cubiertos de llagas. Los magos no pudieron hacerle frente a Moisés, porque ellos, lo mismo que todos los egipcios, estaban cubiertos de llagas. Pero el Señor hizo que el faraón se pusiera terco y que no les hiciera caso a Moisés y a Aarón, tal como el Señor les había dicho a Moisés. Muy buenas noches a todos nuestros queridos oyentes y a las personas que nos vienen siguiendo desde nuestro canal Ascensión Azul. Para nosotros es realmente un placer volver a estar con ustedes. Hemos decidido presentarles y comenzar a grabar una tercera temporada, como lo veníamos anunciando ya a fines del 2014. Y también quiero presentarles en esta oportunidad a una nueva invitada, a alguien que va a formar parte de nuestra mesa de debate. Les estoy hablando de Viviana Ramírez. Hola Viviana, ¿cómo estás? John Fernando, muy bien, muchas gracias, muy contenta, con muchas expectativas pues de formar parte pues como de la mesa y del equipo de trabajo. No, y te agradecemos mucho que hayas aceptado pues la invitación. Viviana es una investigadora también independiente, se interesa mucho en el tema energético, especialmente humano, y nos acabó de leer una serie de pasajes de la Biblia muy interesantes y muy pertinentes para este programa, porque tienen que ver esencialmente con el tema de debate que nos congrega en esta noche. Ella nos acabó de leer algunos fragmentos, algunos pasajes del Éxodo capítulo 9, versículos del 8 al 12. Viviana, muy interesante, te damos pues la bienvenida en la mesa y espero que en este programa tengas muchos aportes que seguro van a ser muy valiosos. Gracias, John Fernando. También quiero saludar una vez más a uno de mis compañeros de panel anteriores, al señor Fernando Aperador. Está muy contento igualmente de estar aquí con nosotros y de seguro va a tener mucho por aportarnos en este programa porque le interesan mucho los temas, especialmente este que les tenemos preparado. Fernando, ¿cómo estás? Una feliz noche. Feliz noche para todos ustedes. Viviana, bienvenido a este grupo. Y el tema de hoy, pues fascinante, los chemtrails. Entonces lo que nos dice nuestra compañera esta noche es posiblemente los primeros chemtrails de la historia. Nosotros hace un tiempo atrás hicimos un programa relacionado al HAARP y queríamos, era una deuda, tocar este tema de las estelas químicas porque pues se vinculan en esencia al tocar los temas que tienen que ver con el control de nuestro medio, con el control de la naturaleza, especialmente de nuestra atmósfera. Ya eso lo vimos y lo discutimos en su momento en una de nuestras temporadas, especialmente con el tema del HAARP, y aquí vamos a ampliarlo dándole como continuidad a cada uno de estos temas y buscando concatenarlos. Bueno, entonces esto es Ascensión Azul. Espero que les guste nuestro programa, un programa muy especial en esta noche, una noche cálida. Y un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. Ascensión Azul, un espacio para el debate, el conocimiento y la sabiduría ancestral. Las teorías de la conspiración, muy conocidas en nuestros días. Hay muchos canales especializados, muchas personas que incluso le aportan desde sus propias investigaciones a estos temas. Y en el mundo de la conspiración pues se abre la posibilidad de que las personas puedan discutir y puedan colocar sobre la mesa precisamente sus teorías
o sus ideas. Algunas muy descabelladas, otras muy asentadas. Pero lo importante es que partamos desde una base. Realmente, ¿qué son los chemtrails? ¿Qué son las estelas químicas? ¿Qué más términos hay asociados precisamente a este mundo y qué podemos conocer en esencia de estos fenómenos? Claro que sí. Empecemos con el término de contrail. Contrail, dice la Wikipedia, es la estela de condensación al rastro en el aire que deja tras de sí un cuerpo en movimiento. Los trazos o estelas de un avión son áreas de condensación que se originan detrás de las turbinas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un avión está a una altura superior a los 2000 metros, la temperatura es tan baja que los aires o que los gases que expande ese avión se forman pequeñitos gránulos como de hielo, y eso es lo que cuando nosotros miramos al aire vemos como si fuesen unas estelas, ¿cierto? Como si fuesen unas nubes. Eso era conocido y siempre fue conocido desde el principio, cuando los aviones empezaron a elevar su vuelo para llegar más rápido a sus destinos, y eran investigados, pero no eran supuestamente dañinos. ¿Dónde empieza el gran dilema? El gran dilema empieza aproximadamente en 1999, cuando el doctor Oliver Boucher, que era el director en su momento de la CNRS. La CNRS es el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia. Estamos hablando que es el centro de investigación quinto en el ranking mundial y el primer europeo. Este centro trabaja las ciencias nucleares, matemáticas, tecnológicas, de ingeniería, químicas, del universo, de la vida y de la sociedad. Estamos hablando de un instituto muy serio y muy representativo. Este señor hace un artículo en su capítulo 3 de ese artículo que se llamaba Aviation and the Global Atmosphere, Leat Plum. Ese es un artículo que saca donde él hace un análisis de las nubes cirrus. Las nubes cirrus aparentemente son la creación de las nubes que generan esos contrails, pero dice que cuando hicieron análisis sobre estos contrails o sobre estas cirrus o estas nubes cirrus, parece que aumentaba la temperatura global porque atrapaban el calor irradiado y lo creaban a una temperatura y a una humedad que en las atmósferas podían variar su espesor y duración. Entonces en el estudio él dice que podían durar estos cirrus entre algunos minutos y podían pasar hasta días. Pero entonces él empezó a analizar eso y se dio cuenta que iba a tener un impacto fuerte en el clima. ¿Por qué? Porque estas estelas afectaban la formación de las nubes. Entonces esa afectación de las nubes se creaban en fuerzas radiactivas. Entonces estaba el reactivo entrante y el reactivo saliente. Entonces el entrante generaba en la Tierra una longitud positiva, ¿cierto? Y el del Sol generaba una negativa. Y esto hacía que el calentamiento de la Tierra empezara de 1 hasta 3, 4 y 5 grados. Eso generó en el mundo científico pues una cantidad de controversia, estos estudios, y entonces ahí fue donde todo el mundo científico empezó a analizar estas estelas, y donde luego empezaron a diferenciar, no todo parecen ser contrails, y de ahí llega la famosa teoría de los chemtrails. Y es que nuestros días empiezan a darse en ciertas partes del planeta, en los cielos y especialmente a través de las nubes, una serie de formas, algunas veces irregulares, como si muchos de estos aviones pasaran y dejaran a estas estelas en múltiples direcciones, y han llevado a que muchas personas crean de que realmente está sucediendo algo más allá, de que se está convirtiendo en algo completamente distinto, con los ánimos de que efectivamente algunas otras personas lleven esa temática hacia las teorías de la conspiración, como si nos estuvieran fumigando. Claro, John, lo que pasa es que aquí hay que tener en cuenta que todos estos efectos que tiene impacto climático generaron un término muy conocido por todos, que es el famoso calentamiento global. Claro. Este calentamiento global tiene varias variantes de discusión, ¿cierto? El primero es el aumento desmesurado por la inutilización de los desechos tóxicos, la necesidad de enfriamiento de la capa de ozono y el aumento
en el mercado negro de los diferentes métodos de destrucción de desechos tóxicos. Es que es muy importante tener en cuenta esto. Hoy en día las grandes potencias que se encargan de esos desechos tóxicos que utilizan todo este tipo de empresas a nivel mundial son China y Rusia. Ellos son los que se encargan de deshacerse de todo ese poco de desechos químicos. Rusia utiliza su zona árida, su zona fría, arriba en Siberia, y China también pues utiliza sus grandes zonas desérticas para poder hacer utilización de ese poco de desechos tóxicos. Pero eso cuesta demasiado dinero. Entonces el calentamiento global hace pensar de que no todas las empresas ni todos los grandes contaminadores se deshacen bien de esos desechos tóxicos, sino que los dejan en el aire. Al dejarlos en el aire, pues obviamente eso genera un calentamiento global, ¿cierto? Sube todo ese poco de desechos a nuestra atmósfera, se crea un calentamiento y empieza el desequilibrio del clima. Sin contar que al desequilibrar el clima, pues entonces los rayos del sol entrarían mucho más fuertes y originarían, más caos. Entra a jugar un tema que es muy interesante, y es la manipulación del clima quizás, o utilizar el clima y cada una de estas alternativas, de estas técnicas, por lo que denuncian muchos de estos personajes que tienen que ver con el mundo de la conspiración, en función de obtener unos objetivos que son muy claros y que quizás tienen que ver cada vez más con la temática del calentamiento global, que también ha sido muy discutida y que ha sido muy puesta en la escena global desde los últimos años, en donde ha tenido también sus detractores y las personas que han venido defendiendo esto. Pero muchos de estos proyectos, y algunas personas lo asocian a proyectos secretos, en donde también hay unos intereses quizás hasta comerciales. Pero antes de meternos hasta allá, a mirar muy bien cada uno de esos elementos y cada una de las características de los chemtrails, se coloca sobre la mesa un término, la geoingeniería. Es muy común escuchar este término hoy en nuestros días en artículos e incluso en las mismas webs, y ha sido muy exportado, digámoslo así, muy utilizado también por las personas que se basan en esta información como para determinar de que algo está sucediendo mucho más allá. ¿Qué podríamos entonces reconocer o aprender de lo que es la geoingeniería como tal? John Fernando, la geoingeniería es la modificación artificial del clima. ¿Qué es lo que hacen? El fin de esta modificación o de esta manipulación del clima es combatir el calentamiento global, la reducción del dióxido de carbono y mermar lo que es la radiación solar. Esto lo hacen obviamente con lo que lo que estamos tratando ahorita, los chemtrails o las estelas químicas. Pero ¿qué es lo que hacen? Cogen en los aviones, rocían lo que es aluminio, bario, azufre y estroncio, y con esto lo que hacen es crear capas, por ejemplo nubes, para evitar la radiación del sol, ¿cierto? Sí, a ver, hay algo muy interesante que hay que tener en cuenta con este proceso de la ingeniería. Después de que salieron todo este poco de estudios y salieron algunas ramas científicas a identificar el fenómeno, entonces salieron los gobiernos. En su momento, en el año 2000, el expresidente Al Gore, que se dice pues que es un defensor de la naturaleza, admitió en algunas conferencias de que ese era un proceso de enfriamiento la Tierra con gases, y lo que ellos rozaban era dióxido de azufre. Pero luego, cuando empezaron a analizar muestras de esas estelas, se dieron cuenta de algo muy interesante. Una empresa en Arizona que se llama EPA Filters. EPA Filters es una empresa muy respetada en Arizona porque se encarga de hacer filtros para aire acondicionados, para empresas y filtros a grandes extensiones. Entre ellos se utilizaron sus filtros para empezar a captar todo ese poco de estelas que llegaban ya cuando venían cuando llegan pues a la Tierra, y se dieron cuenta que tenían cobalto, tenían cromo, tenían zinc, tenía cobre, tenía cadmio, tenía aluminio, tenía bario y otra cantidad de metales pesados. Entonces ahí fue donde empezó la gran discusión, porque el aluminio en grandes cantidades afecta el cerebro y el sistema nervioso central, y el bario
afecta al sistema inmunitario, causados para que los músculos se atrofien, al igual que el corazón. Entonces empezó la discusión, bueno, señores, desde los gobiernos, ustedes dicen que están ayudando al calentamiento global, enfriando la Tierra con gases de dióxido de azufre, pero mentiras, lo que tienen estas estelas son estos elementos, y ahí es donde empieza la gran polémica. Estamos frente a un escenario perfecto, o sea, se convirtió en un tema obligado a nivel global, el cuento del calentamiento global. Y como les decía hace un rato, eso tiene a mucha gente realmente pensativa. Algunos pues obviamente siguen dicha corriente y sí, pues se llegan a muchas reflexiones en torno a cómo hemos mal utilizado y cómo hemos afectado por nuestros mismos procesos naturales, y más aún, por ejemplo, por el uso de los hidrocarburos y de nuestros combustibles, cómo hemos venido afectando la atmósfera. Sin embargo, cuando hablamos del calentamiento global, se queda como un escenario perfecto, donde muchos de estos gobiernos que tienen los recursos necesarios comienzan a implementar algunas medidas, como las que nos acabas de contar, Fernando, sin tener en cuenta, digámoslo así, algunas contraindicaciones, precisamente para cada uno de nosotros. Y aún así, muchos de los proyectos que surgen a partir de la necesidad de darle una respuesta a un problema, como lo es supuestamente el calentamiento global, hace que muchos capitales se inviertan precisamente en generar proyectos que son realmente ocultos o que quizás pueden obedecer a cierto tipo de intereses, que no solamente va en una decisión, en una vía hacia el mejoramiento, hacia la protección precisamente de nuestra misma capa de ozono, o protegernos realmente de los rayos de nuestro sol, precisamente por la debilidad muchas veces de nuestra propia atmósfera por los procesos, sino que también hay intereses comerciales, intereses incluso hasta un poco más oscuros, que empiezan a denunciar muchas personas a nivel internacional sobre lo que es precisamente las estelas químicas y todas esas nubes curiosas que empezamos a ver con unas formas muy irregulares. Precisamente en 1999, Fernando, nos hablabas de que es un año decisivo para conocer el tema de los chemtrails. Incluso los medios de comunicación, el periodista William Thomas, un periodista de alguno de estos canales importantes, empieza a utilizar más directamente este término, y era un fenómeno que incluso ya en la década de los 90, mediados de los 90, estaba captando la atención de muchas personas a nivel internacional. Ese tema muy marcado de las estelas químicas o de los chemtrails. En nuestros días, el mundo de todas estas personas que se acercan a la conspiración, ¿cómo están viendo? ¿Qué tan preocupados están? ¿Qué tan de cierto podríamos tomar de que efectivamente hay otros intereses y nos están fumigando, como dicen algunos documentales, con otros elementos? Sí, hay algo muy importante. La salida de Al Gore, que es el vicepresidente de los Estados Unidos, que generó una suspicacia muy grande, porque al estallido de todos los comentarios, de todos los rumores, de las investigaciones científicas, de las investigaciones periodísticas, necesitaban de pronto tener a alguien que fuese de mucha confianza y que tuviese mucho poder e influencia para poder calmar los ánimos. Y ahí fue donde este señor salió con sus comentarios, con ruedas de prensa, comentando lo que nos decía ahorita, el término que nos decía ahorita Viviana de geoingeniería, ¿cierto? Con la intención de calmar los ánimos y de hacer que la población estuviese calmada y que pensaran que lo que estaban haciendo los grandes gobiernos era para el bien pues como de la humanidad. Pero no fue así. Empezaron a hacer investigaciones, y entonces aquí entra una empresa muy grande que se llama Evergreen Airlines. En su página web, si ustedes quieren ver, pues invito a las personas que nos están escuchando, pueden ver que ellos tienen en su página web un servicio que dice, es su tercer mercado, ¿cierto? Cuando hablan de los mercados que tiene esta empresa, hablan de su tercer mercado, dice, es modificación del tiempo, así lo dice, modificación del tiempo. Y tiene una subsidiaria que se llama Supertanker Services, ¿cierto? Y esta Supertanker Services, en su página, abro comillas, dice, el Supertanker Services puede apoyar a la seguridad en misiones de medio ambiente,
con excepciones y capacidades de caída de tiempo, capaces de neutralizar ataques químicos, controlar derrames de petróleos. Es un Boeing 747 con más de 200 pies cuadrados de espacio, con capacidad y espacio para un centro de mando y control interno, cierro comillas. Entonces se dieron cuenta que esto era mucho más grande de lo que decían. O sea, una empresa de aviones estaba creando Boeing 747 supremamente grandes para que dentro de ellos tuviera una maquinaria de fumigación masiva. Entonces la gente empezó a deducir pues, que venga, sí, claro, esto es más grande de lo que nos dicen. Y no solamente era Evergrands, estaba también aerolíneas como Intermountain Airlines, Intermountain Aviation, Intermountain Airways, muchas empresas haciendo aviones grandísimos para empezar a fumigar. Entonces decían, bueno, entonces ya, ¿dónde está los no son contracts? Porque tenemos que los contracts tienen que ir muy altos y las pruebas es, aquí en Colombia se tienen fotos en Bogotá, en Medellín, en Cali, en las principales ciudades del país, donde aviones a menos de 1000 pies de altura sacando ese tipo de estelas, y el gobierno, en este caso el gobierno colombiano, nunca se ha pronunciado para nada, y cuando llegan los diferentes gobiernos de otros países y no se representan ni dicen nada. De pronto el presidente Rafael Correa ha sido uno de los pocos presidentes de aquí de Sudamérica que le ha dado la cara a los chemitrails, e invito a los radioescuchas que hagan un ejemplo de buscar por internet la intervención del presidente Rafael Correa, donde hace unos comentarios bastante fuertes sobre este tema, lo que hace entender que, venga, realmente qué están haciendo y por qué el pueblo no se moviliza y por qué nos están dejando fumigar, como lo dicen los diferentes especiales y investigaciones que se hacen. Geoingeniería. Y me llama mucho la atención realmente ese término, y más aún por lo que nos estás comentando, Fernando. O sea, ya hay muchos involucrados, incluso muchas de estas empresas de grandes aerolíneas o empresas que construyen estos aviones tan grandes, participando de este tipo de situaciones y que están alertando quizás a algunos otros mandatarios. Pero ¿qué más hay detrás de la geoingeniería? Algunos puntos en común, algunos propósitos en común, para luego tocar un poquitico más el tema de los chemtrails y cuál puede ser el direccionamiento o los objetivos detrás de los chemtrails. Pues ve, John, se ha estado diciendo en la red, de hecho hay un video que se llama ¿Por qué están rociando el mundo? Este video lo pueden buscar en YouTube, y en este video nos están hablando que hay compañías grandes que se dice que están manipulando el clima para fines pues económicos y fines propios. Uno de estos, pues en el documental mencionan a una empresa pues productora de aires acondicionados y de sistemas de calefacción, entre muchos otros productos que manejan ellos. Se dice que ellos en algún momento estuvieron manipulando el clima para así manejar lo que es el mercado. Si yo tengo, por ejemplo, en este sector del país grandes sequías, pues se me van a aumentar la venta de aires acondicionados, y en esta parte voy a tener pues grandes inviernos, pues voy a tener mayor demanda pues en la parte de los sistemas de calefacción. En esta empresa los abogados pues después se pusieron como a mirar, y qué fue lo que hicieron. Todas estas técnicas que estaba utilizando esta compañía decidieron cedérselas entre comillas a toda la parte militar de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Allá pues estos militares, los abogados pues de esta compañía le entregaron estas técnicas a los militares, y lo que hacen los abogados, lo que hacen las personas, los grandes pues investigadores de esta empresa, es que por debajo siguen con su maniobra como de la parte de la manipulación del clima. Ellos, ¿por qué decidieron no seguir directamente trabajando con eso? Porque es que se dieron cuenta que estaban siendo muy obvios y probablemente podrían tener grandes demandas, y eso podría ocasionar que esta empresa terminara en la bancarrota. Pero ellos obviamente pues nos hablan acá que ellos siguen manipulando, pero indirectamente. Aquí estás metiendo, Viviana, el dedo en la llaga en temas que son muy
controversiales, pues, y que realmente han sido señalados, como lo decía Fernando ahora, no solamente por muchas personas en las redes sociales, en las webs, en los blogs, sino hasta por gobernantes, y de cómo muchas empresas que no tienen como una ética o un valor muy interesante por el medio ambiente, pues tratan de hacer todo lo que está a sus alcances precisamente para mantener una economía, una estabilidad económica de ventas al interior. Y no es nada raro de que muchos de estos documentales nos den casos específicos. No vayamos muy lejos. Desde hace un tiempo hacia acá, varios gobiernos en Latinoamérica han venido señalando, por ejemplo, la presencia de Monsanto, precisamente por la manipulación de los productos de las semillas. Y hay muchas webs, hay muchos blogs que le dedican tiempo y tinta precisamente a escribir sus artículos y a denunciar precisamente quizás un comportamiento poco ético realmente, solamente por un interés comercial. Me atrevo a decir de que incluso gobernantes como el mismo presidente Correa venía señalando a empresas norteamericanas de los daños ecológicos tan fuertes que estaban haciendo en territorio ecuatoriano, precisamente por la devastación por medio de la explotación petrolera de lugares o de hábitats muy importantes. Entonces estás metiendo el dedo en la llaga, porque efectivamente detrás de muchos de estos proyectos y de todo el dinero que se mueve a través de ellos hay un interés comercial, hay un interés también creado, se mueven muchos intereses para mantener el enriquecimiento quizás de una inmensa minoría que maneja, como se ha denunciado a través de muchos otros espacios, ha manejado el poder detrás del telón. Pero lo que sí queda claro es que hay muchos propósitos y hay muchas teorías que nos llevan a pensar, bueno, si los chemtrails es algo que efectivamente está sucediendo, y si efectivamente los chemtrails son una serie de fumigaciones o de elementos que están dejando una serie de aviones en nuestra atmósfera y que nos están empezando a afectar, ¿cuáles realmente son los propósitos? O sea, ¿cuáles son verdaderamente esos intereses? Viviana le acabo de apuntar a uno, pueden haber intereses creados a nivel económico, pero ¿qué más propósitos hay detrás de los chemtrails? Hay muchos. La verdad que es muy complejo, porque los defensores de los chemtrails o de los contrails inicialmente, al principio tenían argumentos sólidos de cómo defender sus teorías, ahora no. ¿Por qué? Por una cantidad de situaciones. Al principio se decía que la fumigación o cuando los aviones destilaban estos gases, ¿cierto? Sacan estos gases, eran a alturas muy altas. Ahora se han detectado con filmaciones y con fotos que aviones entre los 1000 o hasta menos de 1000 pies de altura estaban rociando, donde a esa temperatura de ambiente no necesitaban hacerse contrails, y entonces porque salían ese tipo de estelas químicas. Y entonces se empiezan a investigar, y podemos decir que la primera aparición conocida se dio en 1918. El capitán Wells del ejército norteamericano lideró la ofensiva Argonne, y esa ofensiva Argonne de la Primera Guerra Mundial buscaba entrar en Francia, en una ciudad de Francia, para poder fumigar, y así lo hicieron. Hicieron una ofensiva. Esa fuerza expedicionaria estadounidense entró en una ciudad que se llama Verdun, en Francia, entre los días 26 al 11 de noviembre, y hicieron una fumigación con una cantidad de químicos para atacar al enemigo. Entonces estamos hablando de que 1918, imagínense. En Vietnam también hicieron ese tipo de fumigaciones. Los gobiernos siempre lo han hecho, pero en su momento lo justificaban muy bien porque era supuestamente para el enemigo, pero ahora entonces el enemigo parecía ser toda la población. ¿Y por qué lo digo? Mire, porque es que este tipo de fumigaciones tienen grandes posibilidades. Entonces vamos a listar. Primero, tratar de impedir la entrada de rayos gamma para el funcionamiento del HAARP, ¿cierto? Hablamos en un programa anterior que el HAARP, para poder mandar sus ondas y poder desestabilizar, generar terremotos, mareas, ciclones, etcétera, etcétera, necesitaba un conductor, y ese conductor tenía que estar en el ambiente, tenía que estar en el cielo. Y como vemos, muchos de los metales pesados que utilizan con este tipo de fumigaciones son perfectos conductores para que el HAARP haga su funcionamiento correcto. También se dice que es para mezclar virus.
para deshacerse de químicos peligrosos, el que siempre han dicho pues que es para enfriar la atmósfera, para utilizar ese tipo de químicos como radares para poder detectar todo lo que está en el ambiente, para alterar el ADN y hasta para la esterilización. Entonces estamos hablando de que ya es demasiado complejo el tema, y simplemente de dónde sacaron todo ese poco de teorías, de sacar este poco de estelas ya cuando llegan a la Tierra, que llegan en forma como de telarañas, como polímeros, eso ya como una especie de polímeros, y al hacer las investigaciones en laboratorio se encuentran con esta cantidad de metales y de productos químicos, que todos los que acabé de decir, todas estas posibilidades pueden ser ciertas. No, y son totalmente preocupantes por la sobrecarga realmente que tiene eso para la población, para las personas, para los cultivos. Sí, efectivamente los chemtrails cumplen como con el propósito de fumigar o dejar cada uno de esos elementos en la atmósfera. Como lo dije hace un rato en el programa, es un comportamiento completamente irresponsable de quienes están detrás de todo esto. Pero sobre la mesa hay que dejar algo muy claro. Puede que varios de estos propósitos sean, como lo dices Fernando, usos militares con algún tipo de objetivo. El control de clima, como quizás en algún momento lo veníamos hablando incluso con el proyecto HARP y ahora con los chemtrails o las estelas químicas. Precisamente como una guerra biológica, lo mencionabas, o la alteración del ADN, que es un tema que me parece muy curioso, pero a la vez no necesariamente es tan descabellado. Incluso en muchos lugares hablan precisamente de detener la sobrepoblación. Es una forma también como de control biológico como tal. Y muy asociado precisamente a mantener el control sobre cada uno del medio, mantener el control sobre nuestro medio, mantener el control sobre nuestras posibilidades de existencia. Es un tema muy complejo y es un tema que nos lleva realmente a cuestionarnos efectivamente qué es lo que estamos haciendo actualmente, y que ha sido denunciado por muchos gobiernos y por muchas personas de muchos países, quienes toman sus fotografías y constantemente vemos ese fenómeno en el cielo. Sí, John, es que nosotros en los anteriores programas siempre intentamos tratar las cosas con más calma, ¿cierto? No comprometiéndonos mucho, pero es que aquí la cosa es a otro nivel, tanto nivel que, miren, hay una aplicación hasta para los celulares que se llama Skydirt Alert, para los que lo quieran bajar, es facilísimo de bajar. Esa aplicación, repito, se llama Skydirt Alert, y entonces lo que tú haces es que toma la foto a los chemtrails, y esa aplicación se encarga de hacer un análisis de esa estela y de enviarla a las diferentes ONGs o a las diferentes entidades que hay formadas en contra de los chemtrails, ¿cierto? Quedaron esa para poder hacer que las propuestas sean válidas y para que las propuestas sean aceptadas por los gobiernos. Entonces a ese punto han hecho. Entonces ya hay una cantidad de gente que está con sus móviles y ven una estela química o en una especie de nube rara, toman su foto, la bajan a Skydirt Alert y ya ellos se encargan de hacer pues como toda la clasificación y empezar a documentar. Y cuando vos analizas pues como, porque ellos tienen en la página web su mapa, es en todo el mundo y muy poquitos gobiernos se pronuncian. Claro. Entonces ya la cosa cambia y desafortunadamente aquí en Colombia no hay manifestación de esto, pero hay en países como Alemania, como en Francia, donde ya hay movimientos, donde se hacen marchas, donde hay demandas al Estado para que se pronuncie y diga, bueno, ¿por qué nos están fumigando? Independiente de cualquier tipo de fumigación que sea, ¿por qué lo están haciendo? Una de las supuestas evidencias que se tienen es precisamente la aparición de las estelas químicas a muy baja altura. Sí, se habla de que la condensación precisamente de las estelas como tal se dan en alturas superiores más o menos a 8000 metros, ¿verdad? Pero resulta que si bien también se puede presentar a bajas alturas y no hay pues una documentación pues muy clara, muy precisa sobre eso, algunas de las personas que tienden más hacia las teorías de la conspiración afirman de que esa es una de las primeras evidencias de los chemtrails, la aparición a muy bajas alturas. Sí, y es que no tiene sentido que una aeronave, no sé, a 800, a 900 pies de altura suelte unos gases y formen esa estela química, ese tipo de nubes que hoy por hoy
están acabando con nuestro clima. Pues parece ser que nos están acabando poco a poco y no nos quieren decir. Y lo más importante, ¿quién está detrás de esto? Porque esto tiene que estar por encima de los gobiernos. No sabemos. El hecho es que la gente que nos escucha dirá, bueno, y ahora como el Chapulín Colorado, ¿quién podrá defendernos? Contra eso hay algo, aunque no es muy efectivo, o sea, no es que sea muy efectivo, no está comprobado científicamente, y es la versión que tiene el señor Wilhelm Reich sobre el orgonite y sobre algunos elementos que podemos hacer nosotros en nuestras casas y en nuestros ambientes para poder contrarrestar estos efectos. Qué interesante, ¿sí? Fernando, compártenos un poco sobre eso. Ok, Wilhelm Reich habla sobre el orgonite y sobre cómo este elemento, que es donde combina elementos de metal, piedras como cuarzos, cubiertos de resina, generan una especie de campo magnético que aleja cualquier tipo de, ¿cómo diríamos? Como de elemento con carga negativa que fuese llegar en nuestro ambiente o en nuestro hogar. También habla de coger 6 varillas de aluminio de diferente tamaño, sembrarlas o clavarlas en un balde o en un lugar que esté rodeado de cuarzos, de elementos metálicos, para que neutralice, para que todo ese tipo de cargas electromagnéticas que puedan afectarnos sean filtrados por estos elementos y no nos interfiera. Estamos hablando con respecto a los metales metales pesados que pueden tener de pronto alguna carga magnética o electromagnética y nos puedan afectar. Ya en el lado de otros químicos que nos puedan dar, pues es poco a poco cambiar nuestra dieta, o sea, filtrar el agua, consumir en lo posible productos orgánicos, hacer mucha meditación, mucho deporte. Eso hace que nuestro cuerpo esté constantemente cambiando, oxigenando la sangre, y haga que esos posibles efectos dañinos que no hagan todos estos químicos se disminuyan y podamos tener una vida más saludable. Otra forma que podemos tener en cuenta precisamente para acercarnos a estos temas y tener también un criterio muy personal es documentarnos. O sea, es que efectivamente muchas personas pueden a través de estas teorías corroborar qué tan viables, qué no tan viables son, porque este tema, como todos, va a tener sus detractores y va a tener personas que igualmente las van a acoger, las van a aceptar, como otros que las van a señalar, y desde medios muy prestigiosos o muy conocidos. Sin embargo, yo también quiero hacerle una invitación a las personas que nos están escuchando para que igualmente se documenten y vean una serie de documentales y de videos, y que cada cual pues también saque sus propias conclusiones. Precisamente cuando estaba tratando de acercarme un poquitico al tema, me encontré con un documental. Es un documental abierto, es un documental que lo pueden consultar las personas en YouTube. Se llama Chemtrails, la guerra secreta. Es un documental realmente elaborado por Antonio y Rosario Marciano, administradores de un sitio web italiano que se llama Thinker Enemy. Ellos son los que abanderaron y decidieron llevar a un documental este tema. Producen este documental, vuelvo y repito su nombre, Chemtrails, la guerra secreta, y es un documental italiano que nos empieza a ambientar un poco sobre el tema que hemos colocado en la mesa el día de hoy, la geoingeniería, como nos lo ha explicado Viviana, pero una geoingeniería clandestina, una geoingeniería que está detrás de nuestras espaldas y que quizás está puesta al servicio de ciertos intereses económicos y quién sabe qué otro tipo de intereses hay detrás del desarrollo de esta geoingeniería. El documental es muy interesante porque a través de él pues se dan una serie de análisis, cierto tipo de enfoques científicos, y tiene sus características primordiales. La idea es que las personas pues consulten y puedan leer y puedan tener idea, porque en la medida en que nosotros vayamos conociendo estas problemáticas, pues también pueden surgir soluciones, y la invitación es para que todos nuestros oyentes no solamente se alarmen por creer, hombre, yo estoy escuchando un debate donde me están diciendo que nos están fumigando y que nos están acabando lentamente,
sino que también pueden haber una serie de propuestas desde nuestro mismo conocimiento, y todas esas ideas pues van a ayudar a contrarrestar la posible propagación o viabilidad de que se estén dando esta serie de proyectos ya enfocados a tocar a los civiles, y que no hay una guerra por demás para justificar ciertas acciones, como ya lo hemos visto en otros debates y como lo hemos pasado, en donde las guerras son la excusa perfecta para llevar a cabo una serie de procedimientos y de situaciones. La invitación también es a que nos documentemos, a que leamos un poco más y que tengamos una rigurosidad al respecto para generar ideas y propuestas de cómo poder contrarrestar esto. John Fernando, yo quería aportar también algo que me pareció, pues que me parece muy triste, la ambición del mundo, hasta dónde ha llegado, ese hambre de poder, de dinero y de manipulación pues política, y pues me he encontrado con cositas pues que son hasta desalentadoras. ¿Cómo puede el hombre llegar a manipular el clima de una forma tal en que solamente unos cuantos bolsillos sean beneficiados y los más perjudicados somos nosotros, o sea, el pueblo? Yo quiero pues como hablar en la parte económica, lo que es la bolsa y la manipulación del mercado, cuando tienen el conocimiento del clima, de cómo va a afectar el clima en ciertas partes del mundo, y dependiendo del clima, pues está mirando qué empresas entran a jugar así, pues entran a jugar allí en el mercado como tal, y las grandes empresas empiezan a hacer inversiones. Me explico. Estamos viendo que, por ejemplo, en Illinois, en Estados Unidos, en Missouri, hace más o menos en los años 2010-2011 hubieron demasiados cantidades grandísimas de tornados. Obviamente pues por la devastación de los tornados entraron varias empresas de materias primas ya a jugar en esta parte, lo que es por ejemplo la venta de madera, de todas estas materias para reconstruir los lugares que fueron afectados por los tornados. ¿Qué hace la bolsa? La bolsa, pues, y los grandes corredores de bolsas, al saber y al tener el conocimiento de, pues, que es inclusive hasta confidencial, entre comillas confidencial, lo que hacen es empezar a invertir en estas empresas que juegan ese papel y que en ese momento están siendo poderosos en el mercado. Entonces ahí estamos viendo cómo el hombre está jugando con esta partecita para tener de estos beneficios pues propios, pues económicos. Lo mismo con la parte de las guerras. La guerra y el clima siempre han estado ligados y han estado muy de la mano, porque más o menos inclusive uno de los conflictos pues como más mencionados, por ejemplo lo que fue la guerra de Vietnam, estuvo el gobierno norteamericano, se dice que estuvo manipulando el clima para llenar todo lo que eran las rutas del Ho Chi Minh, ¿cierto? Y pues inundar todas estas rutas y tener una ventaja militar, ¿cierto? Inclusive se han conocido tratados y convenios en los que ya los Estados Unidos han firmado. Entonces, por ejemplo, el convenio de modificación ambiental, donde ha sido pues firmado por el gobierno y del gobierno de los Estados Unidos y aprobado por el Congreso se dice pues que no van a manipular lo que es el clima para tener ventajas en la guerra. Entonces, pues solo dicen pues que echa la norma, echa la trampa. Lo único, pues ellos dicen que no van a seguir manipulando el clima, pero pueden manipular el clima desde el mismo estado, o sea, desde el mismo territorio nacional. O sea, que no, de todas formas siguen jugando suciamente con el clima. ¿Para qué? Para tener pues como su ventaja cada vez en sus guerras. Y siempre pues alimentando como esa parte económica, de poder, de política. Es un panorama como desalentadorcito por esa parte, porque siempre alimenta mucho la ambición del hombre. Sí, es que hay muchos intereses creados, y como lo hemos hablado en varios de estos programas, realmente hace falta un poco más de conciencia, porque
Es muy claro, el tema de los chemtrails es un tema que algunas personas van a querer señalar como si fuera una mentira. Por ejemplo, si consultamos revistas tan prestigiosas como Muy Interesante, revistas muy comunes en nuestro medio, que buscan tener una carga científica para justificar muchos de estos elementos, ya hay algunos artículos dedicados a los chemtrails. Uno de estos títulos es Chemtrails, la falsa conspiración de las estelas químicas. Y obviamente colocan entre paréntesis la falsa conspiración. Es un artículo muy común, precisamente del año pasado, donde mencionan algunos elementos precisamente de los chemtrails. Y se busca también justificarlo desde unos argumentos científicos con el ánimo también de tumbar cualquier tipo de estas teorías. Para nosotros pues es difícil aceptar completamente de que los chemtrails son verdad, porque obviamente hay una teoría de conspiración de por medio, y también es muy difícil afirmar de que efectivamente nos están bombardeando con estas sustancias químicas. Sin embargo, cada vez más las personas se están movilizando porque muchos saben que hay una serie de proyectos, y como lo acabas de decir, Viviana, y también casi como un modo de reflexión en este programa, hay muchos intereses creados, y muchos de esos intereses suelen ser económicos, suelen ser políticos, suelen ser incluso militares. O sea, hay muchos intereses y hay muchos proyectos que realmente nos empiezan a afectar y que la población realmente no lo sabe. Eso sí es una realidad, porque hay muchos intereses creados y que hay empresas que tienen el potencial, la economía, el capital para invertir a como dé lugar, con el ánimo de seguir generando dinero sin muchas veces importarles realmente el beneficio común o la estabilidad del mismo planeta. También hay muchas empresas que son así. Lo importante es que cada uno de nosotros, igual desde nuestras propias labores, tengamos la posibilidad de aportar con ideas y tengamos la posibilidad de no quedarnos callados. Muchos de los gobernantes, como lo mencionaba Fernando, el mismo Correa en Ecuador, y no es que estemos apoyando al gobierno ecuatoriano ni a ningún gobierno, pero sí hay muchos mandatarios que de todas maneras se han atrevido a meter el dedo en la llaga frente a estas posibles situaciones, frente a estos posibles proyectos que nos están afectando y nos podrían estar afectando desde una forma tan radical y tan destructiva para nosotros como lo sería la parte espiritual. Viviana habló de un caso muy común en la parte económica y los intereses económicos. Ha sido un gran aporte, Viviana, para este debate y para la mesa, pero también nos están tocando muy probablemente a nivel espiritual. ¿Cómo se podría manejar eso? ¿Cómo se puede presentar de que los chemtrails y estas fumigaciones o toda esta serie de químicos estén afectando partes de nosotras vitales como seres humanos, que aún nos hace falta ser conscientes, trabajar y desarrollar, pero cómo nos pueden estar durmiendo igualmente para no despertar cierto tipo de cualidades que conocemos? Sí, ahí es algo muy interesante porque la corriente espiritual también tiene su participación en este proyecto. ¿Y de qué manera lo digo? Porque es que para impedir la entrada de los rayos gamma, eso haría que el sol no entrara directamente y nos irradiara como nos debía irradiar. Y entonces, ¿y eso por qué? Resulta que nosotros tenemos unas glándulas y esas glándulas necesitan la activación del sol constantemente. Parece ser que el timo, el tálamo, el hipotálamo, la glándula pineal, ¿cierto? Todo este poco de glándulas que tenemos nosotros necesitan ser estimuladas constantemente y la luz del sol hace que esas glándulas estén activas y hagan su función correctamente. Cuando esto no sucede, las personas se vuelven deprimidas, los casos de nerviosismo aumentan, el sistema nervioso central se altera y empiezan una cantidad de desórdenes que obligan al ser humano a consumir drogas para poder sufrir pues como esa carencia de energía. Y entonces ahí es donde está también en este lado de alguna manera la conspiración por el lado espiritual, porque en la manera de que nuestro cuerpo no esté bien, espiritualmente no podemos estar bien. La rama espiritual dice que estas glándulas tienen que estar bien sincronizadas para que nuestra meditación sea efectiva, para que nuestro cuerpo sea armónico y para que nuestra salud energética sea total. Entonces hasta por ese lado nos pueden estar afectando con este tipo de movimientos
y con esta tapada o con esta creación de nubes que impiden la entrada directa del sol hacia nuestro cuerpo. El tema de los chemtrails, de las estelas químicas, es un tema muy complejo. Es un tema que en estos momentos ha captado la atención de muchas personas en los medios de comunicación, y nuestros oyentes aquí en el canal, nuestro canal Ascensión Azul, pues pueden hacer sus investigaciones y pueden consultar y documentarse mucho más al respecto. Nosotros hemos querido pues iniciar esta temporada con este programa, dándole continuidad precisamente a otros proyectos, a otros debates que hemos tenido aquí en nuestra mesa, como por ejemplo el tema del proyecto HARP, y de seguro vamos a tener la oportunidad de seguir exponiendo algunos de estos temas que han sido tan famosos y los cuales han captado realmente mucho la atención de las personas en el mundo, especialmente ahora de habla hispana y de muchas otras zonas del planeta. Queremos invitar a todas las personas que nos han seguido durante estos últimos años a nuestro canal, para que hagan sus comentarios, incluso para que nos propongan programas, para que nos propongan temas, que se acerquen y que hagan sus aportes. Obviamente nosotros venimos investigando, en la medida en que vayamos creciendo pues vamos a venir siendo mucho más rigurosos y vamos a tratar de mejorar pues obviamente nuestro proceso aquí en el canal. Pero yo pienso que el valor más importante de estos debates es aportar, es generar también las semillas para que todos nos movamos, aprendamos mucho más, y por eso todos sus comentarios son importantes para nosotros, todos los pequeños aportes, cualquier comentario. Nuestro interés no es un interés solamente masivo, nuestro interés es generar ese aporte y colocar estos debates en línea para que a las personas que les tiene que llegar realmente por las leyes de la naturaleza, por las leyes espirituales, pues les llegue, lo escuchen y conozcan un poco sobre estos temas. Este es nuestro primer programa de nuestra tercera temporada. Vamos a seguir creciendo, vamos a seguir mejorando, y queremos igualmente darle las gracias a todos nuestros oyentes, y quiero darle las gracias a los compañeros del día de hoy, no sin antes invitarlos, si desean hacer una pequeña reflexión para terminar este programa. Fernando, Viviana, ¿algo más por aportar, por decir, por reflexionar? No, simplemente que seamos rebeldes, pero no revolucionarios, seamos rebeldes de pensamiento, no nos traguemos nada de lo que nos dicen, vivamos felices, cultivemos la amistad, cultivemos las cosas sanas en nuestra vida, y cualquier tipo de ataque que nos quieran hacer, sean verdad o mentira, nos van a pasar de lado, porque nuestra existencia va a ser magnífica. Gracias, Fernando. Viviana, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué más tienes por aportarnos ya para cerrar este programa? No, John Fernando, a ustedes muchísimas gracias pues como por la invitación y de hacer parte pues como de este proyecto. Pues como para concluir, yo digo que no deberíamos como de tragar entero, que siempre deberíamos de estar como consultando más, documentándonos más. Voy pues como muy de la mano contigo, John Fernando. Eso es como mi pequeña conclusión. Yo lo que tengo por decir es que debemos aprender un poco más a sentir. Miren lo que Fernando nos acaba de aportar. Fernando nos dice de que muchos de estos proyectos y de esta exposición o sobreexposición a elementos químicos, quizás lanzados en nuestra atmósfera con fines que algunas veces desconocemos, o que en la gran mayoría de los casos desconocemos, nos pueden estar afectando. Y me sumo a la conclusión de mis compañeros de panel: no hay que tragar entero, hay que documentar, hay que hacer nuestros aportes, pero sobre todo hay que aprender a sentir cuando nos llega cada uno de estos elementos a nuestras vidas. Aprender a sentir es una manera de ver, es una manera de acercarnos al mundo de nuestra propia intuición. Y quizás muchos de esos productos nos están afectando físicamente, pero también están afectando quizás nuestra sensibilidad, nuestra vida espiritual. Cultivemos muchas veces ejercicios que vayan a ser sanos para nosotros y que abran nuestros portales de conciencia como humanidad. Esa es mi conclusión, con el ánimo de que nosotros podamos ser muchos más los que nos estemos sobreponiendo al daño que algunos cuantos, por no tener un nivel de conciencia más elevado y por acercarse a ese mundo del poder individualizado y egoísta,
están causándole daño no solamente a la especie humana, sino a todas las especies que conviven con nosotros en este maravilloso planeta y al mismo planeta, porque no sabemos valorar realmente lo que tenemos y en el lugar tan maravilloso en el que hemos nacido. No traguemos entonces entero, aprendamos a sentir, aprendamos a ver y acerquémonos un poco más a lo que realmente somos. Esa es como la conclusión que yo quiero dejarles, dándole las gracias una vez más a nuestros compañeros de panel, a Fernanda Perador y a Viviana. Muchas gracias igual por estar aquí. Y cerramos este espacio. Esto es nuestro canal Ascensión Azul. Los esperamos en un nuevo programa. Los llevamos en el corazón. Yo soy JF. Que pasen una feliz noche. Que estén muy bien. Gracias.